Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gracias por estar aquí. El día de hoy les quiero mostrar el nuevo presupuesto que voy a estar implementando para mi hogar. Si ya eres de las personas que me siguen desde hace tiempo, pues sabes que mi ingreso es quincenal, así que este presupuesto va a ser un presupuesto quincenal que quiero estar probando para ver si lo puedo implementar y dejarlo pues como está, se lo voy a enseñar para el resto de este año, porque ustedes saben que los ingresos van cambiando de a poquito y uno tiene que ir ajustando el presupuesto. En los videos de presupuesto y relleno de sobre les muestro la importancia de tener un presupuesto, ya que de esta manera tienes la visibilidad de cada dólar que entra a tu hogar. Esto te permite también saber cuáles son tus ingresos y gastos y conocer cuánto dinero puedes destinar al ahorro. Eso es muy importante. Por otra parte, los sobres de ahorro pues te permiten diseñar cuáles son los gastos prioritarios y cuáles son los gastos de menos prioridad. Y así cuando combinas ambos, el presupuesto y los sobres de ahorro, pues facilitas el control de la economía del hogar. Así que por tal razón, pues hoy les comparto este nuevo presupuesto que voy a estar implementando en mi hogar. Hacía tiempo que no les compartía videos de mi presupuesto porque básicamente era el mismo. No había hecho ningún cambio, pero en esta ocasión pues se los quiero mostrar para que vean los cambios que voy a estar haciendo. Esta es mi libreta de presupuesto, así que vamos a buscar por aquí. Aquí es donde me toca. Déjame mostrarle a todas esas personas que son nuevas en el canal que aquí es donde yo hago mi presupuesto. Esto yo lo hice, tengo un video en el canal donde les muestro cómo hacer los encasillados, así que si te interesa te lo voy a dejar en la descripción del video para que cuando termines con este video pases por allá y puedas hacer tu propia libreta de presupuesto. Ahora vamos a comenzar entonces por aquí, por la fecha, que sería julio 15. Ya les mencioné que mi ingreso es 2 veces al mes, que serían los 15 y los 30 de cada mes. Así que compete a la quincena del 15. Y por aquí vamos a comenzar con los gastos fijos. Ok, pues voy a comenzar por aquí. Gastos fijos, que son las facturas. Los gastos fijos son esos gastos que no cambian mes tras mes, que siempre es la misma cantidad de dinero. Entonces, en esta área lo que voy a estar haciendo es un cambio, bueno, en todas las áreas, pero en esta en específico es que voy a estar dividiendo la cuenta del pago de la renta. Así que voy a comenzar por la renta. Para la renta, para esta nueva presupuesto es $268. Cabe señalar y recordarles que la renta la compartimos entre varios miembros de la familia, así que entre varios miembros pagamos la renta. Ok, seguimos con el seguro del carro. En esta ocasión serían $78 los que tengo presupuestados. Para el gas son $60. Tengo presupuestado para el internet, que este también es otro que pagamos entre varias personas de la familia. Son $23.50, $23.50. Para el celular son $13.50. Y entonces para Netflix son $8.26. ¿Qué es lo que estoy intentando hacer con este nuevo presupuesto? Pues es dividir, discúlpeme, dividir las facturas a la mitad. En una quincena, saco la mitad y en la próxima quincena pues completo el pago de cada una de mis facturas. Ok, entonces lo siguiente sería sumar la cantidad del total de mis facturas, que sería por aquí $451.26. $451.26. Entonces, para esta área, pues serían los gastos variables, que son los gastos que sí
tienen cambio mes a mes, como puede ser el mercado, puede ser la electricidad y cualquier otra cosa que usted pague en la quincena o en la semana, que no sea un bill fijo. Así que aquí iría gastos variables, categoría y el total. Déjame por aquí explicarle rapidito la dinámica de esta plantilla. Es que aquí en este encasillado tú escribes si tienes algún balance en la cuenta y el ingreso del hogar y escribes el total. Una vez escribes las facturas y tienes el total, vas a restar las facturas a tu ingreso y el restante iría aquí, que sería el sobrante, que con ese sobrante irías a trabajar entonces los gastos variables. En esta ocasión, para los gastos variables, tengo por aquí mercado, que son $225. Tengo electricidad, serían $51. Para gustitos, que es comida afuera, alguna chuchería, serían $20. Tengo extra de gasolina, que siempre me gusta tener extra de gasolina, serían $10. Saben que si no utilizo ese dinero, pues los guardo y los utilizo en el reto que hago mensual y que siempre le comparto una vez al mes. Lavandería sería la próxima categoría, para un presupuesto de $10, y Dollar Tree, que serían $6, y el total sería entonces $322. Entonces en este encasillado aquí irían los fondos de ahorro. En esta categoría aquí de los fondos de ahorro lo voy a dejar así, porque como ya les había mencionado un tiempo atrás, hubo una circunstancia aquí en el hogar donde tuve que hacer unos ajustes y tengo que verificar cuáles cambios tengo que hacer en los fondos de ahorro, para si tengo que hacer alguno, pues modificar las cantidades que voy a estar añadiendo a los sobres. Así que esto será, si lo logro hacer esta quincena, pues en el video se los voy a estar mostrando las cantidades que voy a estar ahorrando. Todos sabemos que en el hogar pues ocurren cosas imprevistas y que esas circunstancias pues nos hace tener que cambiar nuestro presupuesto. Así que eso es lo que estoy haciendo, modificando mi presupuesto y ver en qué áreas puedo hacer cambios. Ok, quiero mostrarle a todas estas personas nuevas esta área aquí es para pasar esta información de los sobres de gastos variables y el de los fondos de ahorro aquí a este encasillado. Todas esas personas nuevas pues sería sobres, categoría y el total. Voy a ponerlo así para poder ver. Lo que hacemos es que vamos añadiendo por aquí los sobres de los gastos variables, que sería mercado, $225, sería electricidad, $51, gustitos, $20, extra de gas, $10, lavandería, $10 y Dollar Tree serían 6, para un total de, en esta ocasión es un total de 322, porque no tengo añadido ningún fondo de ahorro. De tener fondos de ahorro pues irían aquí también y sumaría el total de los fondos de ahorro. En esta área pues sería el desglose del efectivo,
pues serían las divisiones de los billetes. ¿Cómo a ti te gustaría que el banco te devolviera el dinero? Pues en mercado son 225, pues serían 2 billetes de 100, uno de 20 y uno de 5. Para electricidad serían 51, pues un billete de 50 y uno de 1. En gustito yo quiero un billete de 20. En extra de gas quiero 2 billetes de 5. En lavandería quiero un billete de 10 y en Dollar Tree sería un billete de 5 y uno de 1. Entonces aquí en esta área pues sería el total. Vamos a estar bajando el total de cada billete. Sería de 100 tengo 2, de 50 tengo 1, de 20 tengo 2, de 10 tengo 1, de 5 tengo 4 y de 1 tengo 2. Y lo próximo a seguir es hacer la suma, verificar que concuerde con el total que tienes aquí. Esta área aquí yo la tengo para tenerlo en récord, así que sería total de efectivo. Aquí en estos espacios iría billetes, cantidad y el total. Sería el billete de 100 los que voy a estar utilizando. En esta ocasión pues voy a utilizar de cada uno, pues serían 100, 50, 20, 10, 5 y 1. Y la cantidad pues de 100 necesito 2, de 50 necesito 1, de 20 son 2, de 10 son 1, de 5 son 4 y de 1 son 2. Aquí serían 200, 50, 40, 10, 20 y 2, para un total de 322. Recuerde siempre verificar y que todo cuadre muy bien. Yo lo que hago es que a la hora de ir al banco escribo las cantidades en un papelito de esto, así mismito como está dividido aquí. 100, así, 100, 50, 20, 10, 5 y 1. Total. $3.22 y aquí le pongo las cantidades. 2, 1, 2, 1, 4, 2. Obvio, lo hago más bonito. Y les entrego este papelito y ellos me dan exactamente el dinero como lo necesito para hacer los rellenos de sobre. Así que este va a ser mi nuevo presupuesto, así que quiero ver cómo me va con este presupuesto, a ver si me funciona. De no funcionarme, pues voy a tener que hacer nuevos cambios y se los compartiré también para que ustedes vean cuáles serían esos cambios. Bueno, pues no olvides siempre hacer tu presupuesto para que controles las finanzas de tu hogar, que son muy importantes. Quiero darte las gracias por estar aquí. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, te invito a suscribirte, formes parte de esta familia que va creciendo poquito a poquito. Muchas gracias a todos los que nuevamente día tras día, cuando comparto un video, vienen y ven mi video. Muchas gracias por estar aquí, por quedarte aquí y apoyar mi canal. Eso es muy importante para mí. Muchas gracias a todos y eso sería todo, así que los espero en el próximo video. Bye.